Buenas tardes con todos. Nuevamente les agradezco por su gentil tiempo y su atención para este segundo webinar dedicado a lo que es la reflexión sobre los acuerdos de compartición de infraestructura. Como habíamos visto el primer webinar, lo que se pretende con esta actividad regulatoria es de alguna manera buscar un consenso entre las operadoras, y de no existir un consenso o un acuerdo o un convenio de beneficio mutuo es donde las ANR, las Agencias Nacionales de Regulación, son quienes entran a reglamentar o a normar algún tipo de lineamiento económico, técnico, comercial y legal para que se dé o se lleve a cabo la compartición de infraestructura. En este sentido, las ANRs, las Agencias Nacionales de Regulación, o los reguladores más tradicionalmente conocidos de nuestros países, lo que han hecho como una buena práctica es la creación de ofertas básicas de compartición de infraestructura. Entonces, obligan tanto a los operadores incumbentes o posicionados del mercado, cuanto a los operadores entrantes a que publiquen en su página web una oferta básica de compartición de infraestructura. En este sentido, la oferta básica de compartición de infraestructura, conceptualizada con el organismo de regulación del Ecuador, la Arcotel, define a esta como el documento que contiene el conjunto de condiciones generales legales, técnicas, operativas y económicas que al prestador de servicios del régimen general de telecomunicaciones propietario de infraestructura física pone a disposición de los solicitantes para su uso compartido. Este documento será la base para la negociación del convenio o acuerdo de uso compartido de infraestructura física con los prestadores de servicios de régimen general de telecomunicaciones que lo soliciten. Eso es lo que dice textualmente la norma de compartición de infraestructura física del regulador de Ecuador, Arcotel. Y también vemos que en esta norma, en su artículo 19, pues ya define cuál es el contenido mínimo de las ofertas básicas de compartición de infraestructura. Y establece que esta compartición obedece a un proyecto o de convenio o un acuerdo de compartición de infraestructura física, teniendo como tal que cumplir con el contenido mínimo establecido en la presente norma para tal fin. La norma ya define cuál es el contenido mínimo que debe contemplar estos acuerdos o estos convenios. Así también define la información relativa de las condiciones generales, económicas y técnicas para la compartición de infraestructura física, la misma que será la base para la negociación y suscripción del convenio o acuerdo de compartición de infraestructura física, de modo tal que faciliten la negociación, suscripción, así como la implementación del convenio o acuerdo correspondiente. Debemos decir que de la experiencia ya práctica de compartición de infraestructura, uno de los aspectos más complicados es el aspecto económico. Y en base a eso, toda norma, después del aspecto técnico, el aspecto económico es el que prevalece justamente para llegar a un acuerdo. En ese caso, el artículo 20 de la norma del regulador ecuatoriano expresa lo siguiente: los términos económicos de la oferta básica relacionados con el uso compartido no serán vinculantes, hasta tanto sean acordados los cargos por las patentes o determinados por la Arcotel a través de la disposición correspondiente. Miren aquí el uso o el uso del término cargos. ¿Qué es un cargo? ¿Qué es un cargo de compartición de infraestructura? El cargo no es nada más que el costeo, ¿sí? El costeo o la suma de todos los costos directos e indirectos que tiene para el despliegue de infraestructura. Ese costeo más una utilidad razonable, ¿sí? Establecida por el mercado del sector de telecomunicaciones, se convierte en un cargo, es decir, es un
es un término económico que define un costo o un precio orientado a un costo de la prestación de un servicio o de un bien o de un producto de los servicios de telecomunicaciones. Entonces, aquí es interesante ver esto, porque los cargos de compartición de infraestructura son los precios en los que se acuerda esta compartición de infraestructura. Y al no haber ese acuerdo, estos cargos son establecidos por el regulador, por las agencias nacionales de regulación, a través de un modelo económico que más adelante lo vamos a ver en este webinar. Bien, en este sentido, vemos que generalmente hasta la contemporaneidad el mercado o el sector de telecomunicaciones se ha especializado principalmente en la compartición de infraestructura pasiva. Y vemos que en esta orientación ha sido desarrollado acuerdos, ya hay acuerdos en la región, que principalmente lo que hacen es compartir elementos físicos de red. Por ejemplo, en las redes móviles vemos una vasta experiencia en la compartición de mástiles y de torres, tanto que ocupan un área horizontal, que son las torres denominadas greenfield, y las torres que ocupan espacios verticales, que son los denominados torres rooftop. Aquí es importante definir que en las torres de espacio horizontal son torres que van de 18 a 60 metros, y en las torres de espacio vertical son torres que van de 3 a 18 metros, ¿sí? Adicionalmente de la compartición física de esta infraestructura, lo que comparten son todos los dispositivos de energía de corriente directa y lo hacen a través de conversores de corriente alterna y corriente directa. Esas son las maneras más tradicionales de compartición que vamos a encontrar en la región, principalmente de lo que es la compartición de infraestructura, ¿sí? Adicionalmente hay que tener claro que una compartición se la obliga a través del regulador o de la Agencia Nacional de Regulación, o la realiza el operador de una manera voluntaria mediante un acuerdo, pero cuando esta es factible técnica y económicamente. Caso contrario, todos los costos que conlleve a hacerlo económica y técnicamente factible correrán a cargo del nuevo operador. ¿Qué quiero decir esto? Que si la torre, en función del peso de la nueva antena, no va a soportar, tendrán que hacer unas inversiones de reforzamiento de estructura, de ampliación de estructura, y esos gastos serán atribuidos o absorbidos por el operador solicitante. Es importante ver que a manera gráfico podemos ver cómo es que se comparte la infraestructura de una torre. Con color rojo ustedes pueden ver la infraestructura del operador ya incumbente o el operador con presencia. En azul podemos ver el nuevo operador, cómo ingresa y cómo instala. Entonces hay unas especificaciones que cumplir para que no haya una interferencia, para que la radiación y la propagación de estas ondas electromagnéticas no tengan interferencia entre sí y pueda haber una comunicación dentro del alcance y cobertura planificada en el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Ok, en este sentido podemos ver que en las redes móviles podemos tener diferentes tipos de acuerdos de compartición de infraestructura. Entonces, puede haber 4 tipos a saber de lo que es compartición de infraestructura. Uno, cuando comparte entre operador móvil y operador móvil. Ustedes saben que ya entre operadores móviles establecidos pueden compartir sitios propios o sitios que estén arrendando a terceros. En base de un pedido, claro, el operador establecido le dice, listo, quisiera utilizar tu torre, tu espacio, y ahí llega a un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, el primer acuerdo es entre operadores que ya tienen establecido una infraestructura y lo que hacen es llegar a acuerdos para que esa infraestructura optimizarla y poder mantener una mejor calidad de servicios para el usuario. El otro tipo de acuerdo que se presenta es cuando el operador móvil comparte o acuerda con un proveedor que no es móvil, un proveedor de servicios de telecomunicaciones que no es móvil,
También infraestructura pasiva, como torres, como sitios de terreno o sitios propios de los operadores. Entonces, el operador móvil con un operador de telefonía fija, por ejemplo, pueden llegar a un acuerdo para compartir algún espacio físico, alguna torre o algún soporte físico que requiera esa red. El otro tipo de acuerdo es entre el operador móvil y un operador independiente de infraestructura, es decir, que un operador como estas empresas torreras, un operador que se dedicó a hacer, cavar zanjas, poner ductos, a poner postes, a poner torres, entonces él alquila o le cede su infraestructura a través de un reconocimiento, una remuneración mensual o anual, su infraestructura. Y puede él ceder todo lo que es el sitio, el espacio físico y todos los equipos y soportes físicos de red que requiera un operador móvil. Y finalmente puede haber un acuerdo entre un operador móvil y un propietario, una persona natural o jurídica que sea propietaria de un terreno, de un bien inmueble donde se va a instalar esta infraestructura. Entonces, esos son los 4 tipos de acuerdos que un operador móvil puede encontrar y puede encontrarse y puede desarrollar algún tipo de acuerdo o convenio, ¿sí? Voluntario, mutuo entre las partes, ¿no? Caso contrario, deberá pedir al regulador, a la Agencia Nacional de Regulación, que emita una disposición de compartición de infraestructura. Entonces, podemos decir que la disponibilidad del espacio en torre que podrá requerir una ampliación o un reforzamiento de ser el caso, obviamente todos esos costos y gastos y trabajos adicionales que incurra serán absorbidos principalmente por el operador que está solicitando esa compartición de la infraestructura. Y eso se hace un estudio técnico en función del diámetro de la antena de microondas. Se hace un estudio técnico de la estructura del soporte, ¿sí? Especialmente por el viento, ¿sí? Que genera pues cargas adicionales a la torre o a la estructura física que se vaya a compartir. Bien, entonces dentro del escenario o el acuerdo o el convenio entre 2 operadoras móviles tenemos diferentes tipos o modalidades de acuerdo. Una modalidad que se está dando hoy por hoy, que es la gratuidad entre la compartición de infraestructura. ¿Y a qué obedece esta gratuidad? A que, por ejemplo, yo, operador establecido 1, le pido al operador establecido 2, oye, aquí tengo toda esta infraestructura en toda esta zona, en todas estas ciudades, y tú tienes también infraestructura en esta. Veamos en cuál de las dos podemos compartir y cedemos los espacios requeridos y hacemos una alianza y un acuerdo de compartición gratis. Es decir, yo monto en tu torre de la región 1, tú montas en mi torre de la región 2 si te interesa, o la región 3, y claro, vamos en igualdad de instalaciones compartiendo infraestructura, ¿no es cierto? Eso se lo puede hacer cuando se hace un contrato bilateral de instalaciones esenciales entre operadoras móvil que ya tienen infraestructura desplegada y lo que hacen solamente es abrir la puerta para que puedan ellos compartir infraestructura y a medida que ellos vayan creciendo en igualdad van, como quien dice, compensándose y a la final no tienen que rogar ninguna remuneración por el uso de compartir. También hay lo que es el contrato de coubicación o de mutua colaboración, que también es gratuito. Es decir, mira, yo necesito utilizar varias de tu infraestructura, tanto horizontal como vertical, porque no nos ponemos de acuerdo, identificamos cómo podemos optimizar nuestras redes, coubicando nuestros equipos, coubicando nuestras antenas en infraestructura ya desplegada y lleguemos a un acuerdo para, obviamente, que podamos tener mayor alcance, disminuir los precios y, por ende, pues llevar un mejor bienestar al usuario, ¿no? Con la disminución del precio y con mejores y mayores capacidades de transmisión y comunicación para ellos. Esos son algunos de los contratos que se puede dar entre móvil y móvil. También se puede dar los contratos de arrendamiento y subarrendamiento cuando
un operador no tiene infraestructura desplegada en un área, pero sí tiene el otro. Entonces le dice, oye, arriéndame un espacio en la torre, arriéndame un espacio en el sitio y déjame montar mi infraestructura. Y obviamente hay el contrato de arrendamientos de áreas donde si ya el operador ya tiene un área de propiedad de él, pues puede él arrendar esa área y desplegar su infraestructura, ¿no? Esos son los tipos de acuerdos que podemos encontrar entre dos operadores móviles. En este escenario de compartición de infraestructura está el tema económico. Entonces, como les había indicado, cuando es entre dos operadores móviles, generalmente llegan a un acuerdo de gratuidad de compartición. Es decir, que de alguna manera ellos evalúan y ven el despliegue que tienen en toda su red y van entre ellos acordando mutuamente de manera par el despliegue o la optimización de esta infraestructura en las ya implementadas. Pero si no hay eso, pues debe haber un acuerdo de valores de la remuneración. Y según la legislación de Colombia, que es la que traigo para el estudio y la reflexión, ellos, en su normativa legal, ellos ponen como referencia al sueldo o al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, por ejemplo, los espacios de torre están entre el 0.5 y un salario mínimo legal mensual vigente. El espacio en piso interior está de 0.5 a un salario. El espacio en piso exterior está de 0.25 a 0.4 del salario mínimo. Y obviamente para compartir lo que es energía está aproximadamente en 0.5 del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, por ejemplo, se ha visto que en espacio en torre va de 0.5 a un salario mínimo por metro lineal o fracción de metro. Entonces se encuentra en los acuerdos presentados al regulador, a la Comisión de Regulación de Colombia, que los valores en este escenario de espacio de torre van desde 368.859 hasta 737.717 es el margen de acuerdos de compartición y es el margen de pagos de esos acuerdos. Respecto al espacio en piso interior, ¿sí? Dentro del cuarto de equipos, vemos que el valor es de 0.5 a un salario mensual legal mensual vigente por metro cuadrado, fracción de metro cuadrado, y obviamente va igual que el anterior. El espacio en piso exterior, fuera del cuarto de equipos, va de 0.25 a 0.4 del salario mínimo legal mensual vigente por metro cuadrado fracción, y los valores que se registra o que registra el regulador van de 184.429 a 295.085. En lo que es el arrendamiento o alquiler de energía de corriente directa, vemos que aproximadamente es el 0.5 del salario mínimo legal mensual vigente por cada 500 vatios o fracción, que en promedio da un pago de remuneración mensual de 368.859 pesos colombianos, ¿no es cierto? Entonces, claro, dice que cada parte debe tramitar e instalar en el área que arriende a su propia cuenta de energía, incluido el contador, y pagará el valor de consumo de energía medido en dicho contador. Es decir, que el contador de energía es de propiedad del que instala y él será cargo de la energía que consuma. Sin embargo, el uso de energía de corriente directa a través de los conversores de AC a DC, de corriente alterna a corriente directa, pagará, si es que requiere eso, el valor de 0.5 salarios mínimos, ¿cierto? Otra cosa es que la concesión de paquetes de sitios es gratuita. Si llegan a un acuerdo, pues obviamente van a compartir sin ningún problema. Y pues reconocen la operación en nuevos sitios cuando hay un contrato de colaboración
en donde las partes no tienen instalados equipos de 2 millones por sitio al mes, y sitios en donde una de las partes tiene instalado equipos 1 millón de sitios al mes. Esto es como un arrendamiento del espacio físico. ¿Ok? Vamos adelante. Vamos a ver en el escenario de un operador móvil y un operador que no presta servicios de telecomunicaciones móviles, es decir, un prestador no móvil. Aquí puede haber 3 tipos de contratos. Un contrato de coubicación o de mutua colaboración, es decir, que si yo veo un operador que no es de telecomunicaciones móviles, él también va a tener infraestructura como torres de ámbito horizontal y ámbito vertical. Ellos también pueden llegar a un acuerdo de gratuidad y de compartición de coubicación de equipos en sus diferentes desplazamientos, ¿no es cierto? Pero también hay el contrato de arrendamiento o subarrendamiento cuando el proveedor móvil en esa región, en esa zona, en esa ciudad, no cuenta con ninguna infraestructura, pues puede arrendar la infraestructura desplegada por este proveedor de servicios no móviles, de telecomunicaciones que no son móviles. Y tenemos el contrato de arrendamiento y subarrendamiento que puede hacer el operador móvil al operador que no es móvil. Entonces, hay esos 3 tipos de contratos en el escenario entre un operador móvil y un operador que no es móvil. En este sentido, vemos que igualmente para la remuneración toman en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente por metro lineal o fracción, y en promedio los acuerdos han definido que por el compartimiento de espacio en torre es 737.717 pesos colombianos. Respecto al espacio del piso interior, ¿sí?, dentro del cuarto de equipos, igualmente es la referencia a un salario mínimo por metro cuadrado fracción, y en promedio es del mismo que el anterior. En el espacio exterior entre 0.4 y 0.5, ¿sí? Y aquí ha variado los acuerdos desde 295.087 hasta 368.859, y eso en función del metraje que están ocupando, ¿no es cierto? En lo que es la compartición de energía directa, igualmente un salario mínimo por cada kilovatio fracción, y contabilizan un promedio de 737.707 pesos colombianos. En energía de corriente alterna, también en función de un salario mínimo por cada kilovatio, igual se contabiliza el mismo promedio. Y energía de respaldo de corriente alterna se sitúa en el 0.4 del salario mínimo por cada kilovatio fracción, y se pondera en los últimos años en 295.087 pesos colombianos. En el contrato de colaboración no implica el pago de ninguna de las partes en virtud de la equivalencia de las prestaciones entre las mismas y la colaboración recíproca. Es decir, que el pago entre ellos, entre la compartición que están haciendo, no involucra algún tipo de equivalencia. Es decir, que lo que tú usas me pagas, lo que tú no uses, obviamente eso no se te cobra, pero ahí se hace un cruce de cuentas, ¿sí? Y bueno, en los contratos lo que hay son áreas indoor por metro, áreas outdoor por metro cuadrado, hay energía directa, alterna, hay espacios en salón y compartición de energía, y hay compartición de torres, de espacios en salón y energía, que son los contratos que tienen registrados hoy por hoy la Agencia de Regulación Nacional de Colombia, ¿no es cierto? Y finalmente dice que si no usan el esquema de gratuidad, los valores de remuneración utilizan al salario mínimo como referencia para definir el valor de compartir el espacio en torre, el espacio en piso interior, el espacio en piso exterior y el sistema de energía principal. Vamos a ver qué pasa en el escenario de una empresa que presta servicios móviles y un proveedor independiente de infraestructura. Es decir, empresas que se dedican a arrendar, que se dedican a desplegar sitios, pero que son propios, o que arriendan de terceros para operar y mantener
una infraestructura pasiva de telecomunicaciones y que puede estar disponible para cualquier operador de servicios de telecomunicaciones. En este sentido, hay diferentes tipos de contratos para el operador móvil. Hay un contrato para la construcción de sitios a la medida, es decir, que yo como empresa constructora y dueña de infraestructura puedo construir a la medida como él me pida en las instalaciones que él desee utilizar. También hay contratos marco para el arrendamiento de espacios en sitios. Hay contratos marco para la construcción y arrendamiento en coubicación, contrato marco de coubicación, contrato de arrendamiento de infraestructura. Entonces aquí podemos ver básicamente que puede haber coubicación en los sitios ya desplegados por estos proveedores de infraestructura que un operador móvil puede utilizar. También puede un operador móvil en la infraestructura de esta empresa o de esta compañía puede decir, listo, yo requiero un espacio con estas características, de esta manera, con estos componentes que utilice estas antenas. Entonces, él despliega infraestructura en base a las condiciones que el proveedor móvil le está solicitando y le arrienda con un contrato de largo plazo donde permita el recuperar la inversión realizada para el despliegue y construcción en base a las referencias y necesidades del proveedor móvil. También puede hacer todo lo que son trabajos de ubicación en sitios propios para diferentes proveedores móviles. Es decir, que si es que ya hay un operador móvil, él puede hacer trabajos de ubicación en ese tipo de infraestructura ya desplegada. Y finalmente, la localización y construcción de todo lo que es a medida, pero en espacios verticales, ¿no? Para poder ubicar espacios de los operadores de servicios móviles en cualquier espacio, tanto horizontal o vertical. Aquí presento yo un promedio de precios que CRC ha publicado, ¿sí? Respecto a el arrendamiento de infraestructura, tanto vertical, rooftop, como infraestructura de sitio horizontal, ¿sí? Y aquí vemos que de 3 metros en promedio anual ha sido de 1.960.000, de 6 metros 1.947.000 y así respectivamente hasta llegar a la torre de sitio horizontal de 60 metros con un valor de $2.560.952 al 2019. Esta es la información de los costos promedios que se tiene por el arrendamiento de este tipo de infraestructura, ¿no? Bien, y finalmente está el escenario en que el operador móvil pues requiere de un bien inmueble que puede ser urbano o rural de propiedad de una persona natural o jurídica. Entonces, el prestador hace un contrato de arrendamiento de este inmueble para la instalación de torres y equipos necesarios para la transmisión telefónica. El móvil arrienda a la persona natural o jurídica este bien inmueble y ahí despliega toda su infraestructura. En este tipo de acuerdo, sí hay precios que presenta la CRC de Colombia en el que indica que por 225 metros cuadrados paga un canon mensual de 1.831.000 pesos y, perdón, sí, por metro cuadrado dice que paga 8.139 pesos colombianos por cada metro cuadrado adicional a los 225. En 163 él paga un valor promedio mensual de 1.601.000 pesos colombianos y adicional 9.822 adicionales por metro cuadrado de esta establecido. Y así presenta esta tabla que nos da una orientación de cuál es el costo de todo lo que son bienes inmuebles, tanto urbanos rurales, para el despliegue de infraestructura y el excedente si es que se pasa de estas áreas ya preestablecidas. Muy bien. Ahora, ustedes saben que para los demás servicios de telecomunicaciones, puede ser fijos, por ejemplo,
ellos requieren, además de torres, pueden requerir el uso de postes y ductos, o solo requerir el uso de postes y ductos, ¿no es cierto? Y aquí se presenta la primera forma de contrato, de compartición, o de convenio de compartición de infraestructura, que es de un operador ya fijo, de un proveedor fijo, y con los otros proveedores. Es decir, un proveedor fijo ya hizo la instalación o el despegue de infraestructura a través de zanjas, a través de instalación de postes de luz, por ejemplo, postes para lo que es otros servicios como teléfono, como servicios públicos, y ductos para, por ejemplo, electricidad, principalmente gas, y otro tipo de proveedores. Ellos ya tienen desplegada esa infraestructura y entonces lo que hacen es pedir o ofrecer, dar una oferta de alquiler o de todo lo que es infraestructura como postes y ductos. Entonces, en este tipo de compartición o de acuerdos de compartición de postes y ductos, la gran mayoría de acuerdos pactan un valor único de compartición de postes. Es decir, mira, yo tengo desplegado todos estos postes en todas estas regiones y tú me pagas un valor ya definido en cualquier poste que utilices y no me interesa lo que vayas a implementar. Generalmente lo que se implementa son cables, ¿no? Entonces, solo están pagando el uso del sitio para colocar ese cable. Entonces, de igual manera es por el ducto. Dice, ya está el ducto, págame tanto, un valor sin mucho problema, y me pagas por lo que uses del ducto. Generalmente, en este tipo de compartición hay mucha negativa del proveedor incumbente para darles acceso a los entrantes o a los ya establecidos, por lo que generalmente el aspecto más conflictivo, que es la remuneración, se lo hace a través de una actividad regulatoria en donde se define topes tarifarios. Es decir, yo defino como Agencia Nacional de Regulación, como regulador, el tope máximo de estos precios que pueden cobrar las operadoras por ducto o por poste. Y entonces, si es que las operadoras no llegan a un acuerdo de beneficio mutuo en el aspecto económico, le corresponde al regulador definir topes tarifarios o precios topes, y en base a eso pueden llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, los acuerdos privados definen un valor promedio de un espacio en poste y es del valor de 4.327,77 centavos de pesos colombianos, y por el ducto, por la compresión de ducto, definieron 1.532,43 centavos de pesos colombianos. Adicionalmente, se tiene establecido los topes tarifarios por el Agente Nacional de Regulación del espacio en 8 metros, 12 metros y unos ductos de 4 y 6 pulgadas principalmente, y aquí están los valores o precios que van desde los 1.209 hasta los 10.861 pesos colombianos. Y se han definido topes tarifarios con postes de empresa eléctrica y conductos que utiliza la empresa eléctrica, y se ha definido los topes máximos o los precios máximos en espacio de 8, 10, 12 y 14 metros y el uso de ductos entre valores que van de 7.184 hasta 72.253 pesos colombianos. Esos son los valores establecidos por el organismo de regulación en caso de que no se llegue a un acuerdo, y en caso de que se llegue a un acuerdo, pues aquí están los valores en promedio que hasta el 2007 ha publicado el regulador, que publicó el regulador de Colombia en el 2019. Bien, entonces, aquí todos los organismos reguladores han acogido la recomendación de la OIT de que todos estos topes tarifarios o estos valores de remuneración por uso de compartición de infraestructura de torres o espacios o ductos o postes, sean todos estos calculados en base a modelo de costos eficientes, en base al modelo de costos incrementales de largo plazo. En inglés, LRIC, Long Run Incremental Cost, ¿sí? Que básicamente valora las inversiones de capital
CAPEX y los costos operacionales OPEX y los construyen a partir de un modelo ingenieril donde se toma en cuenta todos los costos de reposición, se toman en cuenta los costos de depreciación del activo y la obsolescencia tecnológica. Es importantísimo establecer que este modelo generalmente toma como un horizonte de plazo de, en promedio, 20 a 30 años. Generalmente se va a 30 años, pero si se llega a una negociación podemos o se puede aceptar mínimo de 20 años, pero la generalidad es de 30 años. Bien, con este tiempo, con este horizonte de tiempo, lo que se hace, se calculan anualidades iguales, equivalentes, utilizando herramientas financieras y principalmente la tasa del costo de capital. Este es el valor que me da, el valor que me da la utilidad racional que nosotros habíamos indicado, que se le suma al costo propio de la infraestructura más esta utilidad, y se lo hace a través de este cálculo del WACC, ¿sí? Que es la tasa de costo de capital, que es en inglés el Weighted Average Cost of Capital, ¿sí? Y estima que es definida por el negocio principalmente, ¿no? Entonces, claro, dentro de este modelo están todos los gastos que involucra el despliegue de infraestructura, que involucra el mantenimiento de esa infraestructura, que involucra la depreciación y la obsolescencia tecnológica de esa tecnología. En este sentido, ¿sí? Este esquema de costos tiene las siguientes características. Principalmente es un modelo de costos eficientes prospectivos, es decir, que lo hacen a largo plazo. Es un modelo de precios desagregados por elemento de red. Por eso les decía, es un modelo ingenieril. Es decir, que dicen, muy bien, vamos a establecer el cálculo. Yo diseño la red y todo lo que voy a requerir y voy costeando. Todo lo que requiero para ese despliegue y costeo. Al final de costear se ven por equipo que utiliza. No puedes pagar por el costeo total, sino solamente por la parte que vas a utilizar de esa infraestructura, con el fin de llegar a una desagregación de elementos y del espacio específico que vas a utilizar. Tú no debes pagar por elementos de red que no utilizas, ¿sí? Entonces, esa es la concepción básica. Y finalmente se toma en cuenta todos los costos que incurre el operador entrante. Esos costos deben ser asumidos por el operador entrante. ¿Qué quiere decir? Que si luego de hacer el modelo ingenieril y luego de hacer el estudio técnico de la infraestructura y ven que esa infraestructura requiere ser soportada para un mayor peso, para lo que es el soporte del viento, para las antenas, microondas y para todo ese tipo de cosas, ese tipo de arreglos o ese tipo de requerimientos de la infraestructura deben ser absorbidos por el operador solicitante. Entonces aquí les traigo yo una tabla que nos presenta el operador colombiano de cómo calcula las anualidades o cuál es el costo de un poste, por ejemplo. Entonces él dice que para la red telefónica se utiliza, por ejemplo, un poste de 8 metros de altura. El valor del poste cuesta 994.482 y las unidades que pueden ser utilizadas son 2.65 desde la parte superior para abajo. Es decir, que de 8 metros se le deja alrededor de 5,35 metros libres y solo los 2.65 metros superiores son perdón, los utilizados para montar o para ser el soporte físico de la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, por unidad nos dice que cada unidad va a costar 375.276 pesos y en base de este costo, la anualidad que le toca pagar es de 28.529 y mensualmente él pagará un arriendo por usar ese poste y esa unidad de poste de 2.377 y se le va sumando de manera anual una depreciación de 12.509.2. En este sentido, esa es la inversión solamente de colocar el poste. ¿Cuánto me cuesta mantenerle a ese poste? Dice que... Muchísimas gracias. Esperamos de que alguien de buen corazón se acerque o se comunique con usted al 9783 46 66.
Por favor, si ponen en silencio sus micrófonos, les agradecería ¿Quién mucho. tiene el micrófono abierto? Ella viene a denunciar a doña Alba Luz Núñez, propietaria de restaurantes. Disculpe, doctor, ya lo cerramos. El ruego. Bien, estábamos en cómo calculo los cargos de operación y mantenimiento de este poste. Y ellos dicen que los gastos de operación y mantenimiento en promedio, la industria dice que es del 3.10%, y los gastos indirectos que me ocasiona el hacer el mantenimiento de esta infraestructura del poste de 8 metros es de 3.373 pesos colombianos y que por impuestos se paga 8.252, generando un total de 23.260 y cuotas mensuales de 1.938 pesos colombianos por usar un sitio o una unidad del poste de 8 metros de la red telefónica. Entonces, aquí vemos que el costo de este poste de 8 metros en todo lo que es inversión cuesta 28.529, la operación y mantenimiento me cuesta 23.260 y anualmente el costo de compartir un espacio, una unidad de espacio de este poste de 8 metros es de 51.789 y mensualmente le pagará al operador que requiere esa infraestructura 4.315 pesos colombianos por utilizar esa unidad de espacio en este poste de 8 metros. Y así para los demás postes de las diferentes alturas y vemos que en promedio el costo puede estar en el orden de los 5.567 pesos colombianos. Esta es información de los acuerdos ya establecidos entre operadores. Esta es información que se ha sacado de los acuerdos y se ha hecho un promedio y nos presenta a la CRC el promedio de cómo los acuerdos que se llevan a cabo hoy por hoy en la compartición de postes, cuál es la definición de la remuneración que entre ellos llegaron a un acuerdo utilizando el modelo de costos incrementales de largo plazo, ¿no es cierto? Y finalmente, en ductos, haciendo la misma operación, el mismo modelo, llegan a establecer que el precio por metro de ducto, perdón, es de 115.481, que la anualidad es de 8.779 y por uso del ducto pagarán mensualmente 731,6 con una depreciación de 3.849.4 en los gastos de operación y mantenimiento están todo lo que es la operación y mantenimiento, anualmente 3.579, mensualmente 298,3, en gastos indirectos 86,5, en impuestos 211,9 y total de gastos de operación y mantenimiento y adicionales gastos 596. Si sumamos los valores, nos dice que el total de CAPEX y OPEX es en ductos alrededor de 1.328, perdón, solo de operación y mantenimiento 1.328 más todo lo que es la de CAPEX llega a un valor de aproximadamente 2.000 pesos mensuales de arrendamiento por el uso de esta infraestructura. Bien, estas son las modalidades de los acuerdos de compartición de infraestructura que tenemos en la región y como caso de estudio y caso de mejor práctica les he traído al caso colombiano. En este momento abro el espacio para lo que son preguntas, comentarios, recomendaciones, ideas, sugerencias y cualquier tipo de participación que ustedes quieran tener. Por favor. Muchas gracias, doctor. Por favor, a todos los participantes que deseen, solo me levantan la mano para abrir el micrófono o bien por chat pueden formular sus preguntas. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Una consulta, ¿qué tal, Javier? Una consulta, ¿cada cuánto actualiza Colombia los análisis de costos? A ver, en la oferta básica de compartición de infraestructura, ahí se define la temporalidad en la cual
deben llevar a acuerdo esta actualización de costos. Sin embargo, es de responsabilidad anual de los operadores emitir toda la información financiera para el control y revisión de los organismos reguladores. En este caso, este tipo de información es una información un poco media confidencial porque es información de acuerdos voluntarios de beneficio mutuo entre operadoras. Entonces, es por eso que en el 2019, por ejemplo, la CRC publicó estos acuerdos, pero de la información del 2017, es decir, 2 años atrás, ¿sí? Con la finalidad de decir, miren, por aquí estaban hace 2 años, ya vayan tratando de revisar y llegar a un acuerdo, ¿no? Eso ya depende del organismo regulador definir la temporalidad cuando él publica. Si es que yo tengo una política de datos abiertos, yo puedo, el acuerdo, incluso publicar, pero es algo que no se suele hacer, ¿no? Es algo que no se lo hace. No sé si te respondo, Marcos, tu pregunta o... Sí, perfecto. Está perfecto. No sé, en Argentina no encontré ninguna publicación de ningún valor de remuneración de los acuerdos. ¿Sabes algo que pasa en la regulación argentina respecto a esto? Y mira, todavía no hay tanta compartición y no tengo los valores. Es algo, no suele pasar mucho por el regulador. Es más mutuo el sistema de un operador con simetría con otro operador. No me está saliendo ahora el nombre que le habías dado, pero yo te doy mis torres, vos me das las tuyas y listo. La gratuidad. Sí, la compartición en gratuidad. Van compartiendo y no se cobran. Además, en Argentina, con la inflación, es muy difícil la renegociación de todas estas cosas algunas veces. Por eso. Así es. Mi pregunta con respecto a la evaluación de los costos. Sí, claro que sí. En países que tienen una inflación muy alta respecto al dólar y hacen la comparación con el dólar, es imposible hacer eso. Por eso es que muchos lo hacen en dólares o establecen en dólares algunas regulaciones, ¿no? Y luego la traducen a la moneda oficial. Que también aquí es un problema, porque como tienes muchas devaluaciones y cosas por el estilo, bueno, es difícil. No hay un índice claro para cuál. La inversión es en dólares, tus costos, tu ingreso está en pesos, entonces ese descalce de monedas es un problema. Entonces tampoco quieren en general firmar contratos en dólares, por eso el sistema es compartición en gratuidad. Sí, es el más práctico, pero también ahí hay mucho inconveniente en llegar a un acuerdo, porque el que más posición significativa en el mercado tiene, ahí sí utiliza su posición para elevar las tarifas, poner tiempos de horizontes, no de 30, pone a 10 años, por ejemplo. Entonces ahí hay que ver cómo el regulador puede de alguna manera actuar sin, ¿cómo te digo? Sin tratar de minimizar la intencionalidad de este operador incumbente o establecido de generar ganancia, ¿no? Sí, totalmente. Bien, tengo otra pregunta en el chat que me dice, imagino que regular este tipo de acuerdos entre un particular y una empresa de telecomunicaciones o torrera es más difícil, pues seguro se maneja de manera más subjetiva. Incluso considero, por ejemplo, la autorización para el ingreso a la propiedad privada por parte de un tercero a la relación entre el particular y la empresa que instala la infraestructura. Más bien en la práctica lo que se ha visto es mayor facilidad, porque la empresa torrera, él hace o presenta un modelo de costos incrementales de largo plazo, es decir, él acoge las recomendaciones económicas y él hace un desagregamiento total de la red y le ofrece todo. Le dice, a ver, dime de todo esto, ¿qué requieres? Y ahí está el costo por cada unidad. Entonces, es mucho más fácil llegar a un acuerdo de estos porque los operadores de telecomunicaciones saben cuánto cuesta. Entonces, claro, un operador de telecomunicaciones que ya sabe cuánto cuesta, imposible que un nuevo operador que quiere levantar un nuevo modelo de negocios o
generar una nueva mercado de negocios de arriendo de este tipo de infraestructura, vaya a quererle imponer al operador. Entonces el operador le dice, ve, yo ya sé cuánto cuesta, o me das en esto o no llegamos a un acuerdo. Entonces, más bien ya está establecido los niveles de remuneración económica y más bien con los acuerdos con estas operadoras independientes de infraestructura independiente, pues es mucho más fácil, porque ellos lo que les interesa es entrar al mercado. Así haya una ganancia mínima, una actividad mínima, ellos quieren estar en el mercado, porque ya estando en el mercado ya es más fácil ellos empezar a generar utilidad. No sé si Milena con esto te responde. Buenas tardes, don Javier. Muchísimas gracias por su respuesta. Sin embargo, yo me refería también, no la parte, digamos, que tiene la empresa torrera con la empresa de telecomunicaciones que va a instalar antenas, sino propiamente con un particular. O sea, le pongo un ejemplo, un particular que alquila un terreno que tiene o incluso su misma casa. Yo tengo un vecino, por ejemplo, que encima de su casa instalaron una torre de telecomunicaciones, la empresa X, y esta empresa a su vez alquila esa torre ya propiamente a las empresas de telecomunicaciones. Entonces, mi pregunta iba más sobre el lado de esta empresa torrera con el particular que le alquila el techo para que ponga su infraestructura ahí. Me imagino yo que esas relaciones se consideran factores más subjetivos, incluso si el particular no conoce tanto del mercado o no sabe qué derechos o qué regulación lo puede amparar. Incluso, por ejemplo, si ese tercero de la empresa de telecomunicaciones que viene a poner su torre, sus antenas, por ejemplo, en esa torre, o cuándo puede entrar, tiene que pedirle permiso al particular para ingresar y subirse al techo. Digamos que lo veo no tanto en la parte económica, sino por este otro lado del tipo de acuerdo que se tiene que dar entre este particular y la empresa que le monta una infraestructura en su propiedad. No sé si me entienden bien. Sí, claro que sí, está clarísimo. Verás, te cuento la experiencia ecuatoriana, qué es lo que ha pasado acá. La empresa de nombre o marca X de telefonía celular, él ya no quiere invertir en despliegue de infraestructura. Entonces, llama a empresas constructoras, les dice, muy bien, señores, tengo este plan de despliegue de infraestructura nueva, este plan de crecimiento de red en todas estas ciudades, en estas provincias y en todo esto. Entonces, yo voy a requerir y les despliega toda la red, ¿no? Va a despedir de sitios con estas características, de torres con estas características y de equipos que me entreguen esta energía y que me permitan hacer la conectividad. Entonces, en estas empresas, las que deciden, estas empresas constructoras, ya con el mapa, con el plan de despliegue anual que tienen estas operadoras, identifican en esa área qué bien inmueble pueden utilizar, sea horizontal o sea vertical. Entonces ellos, como ya saben que ahí ellos lo que llegan es un acuerdo de arrendamiento con los dueños. Entonces ellos arriendan una terraza, arriendan un patio, arriendan una área que puede ser parte de una casa o parte de un terreno baldío y les dicen, listo, yo te arriendo tu terraza. ¿Cuánto me cuesta la terraza? Dice, mira, por la cercanía a la ciudad, por estar en tal parte, por tener todos estos servicios, te cuesta tanto. Perfecto. Ellos cogen y anotan. Y si es que ven que realmente ese punto es muy importante para la red, le pagan sin ninguna dificultad. Pero dentro del acuerdo de arrendamiento le dicen, listo, yo necesito aquí tener acceso a las 24 horas todo el año. Es decir, yo necesito las llaves para poder acceder a esta terraza y que me des un paso exclusivo y privado para mí. Yo necesito que en esta terraza no me utilice nadie. Esa terraza me estás alquilando a mí y lo hacemos para 5 o 10 años. Entonces, claro, el dueño del bien inmueble, como ve una buena oportunidad de negocio a largo plazo, porque si tú eres un
un dueño de un bien inmueble, un propietario de un bien inmueble, claro, y que le ves, en vez de tener la terraza ahí vacía para un uso mínimo, el que te paguen una mensualidad y bien pagado por 10 años, lo que tú haces, listo, tome las llaves, yo le hago el acceso, o si no, usted, las mejoras que usted haga, hágalas usted, pero yo no incurro en eso. Entonces, claro, ven muchos beneficios en el alquilar estos bienes inmuebles a cargo de estas contratistas. Entonces, las contratistas cogen, remodelan el sitio, dejan listo, implementan todo lo que les ha pedido la operadora y le dicen, sí, operadora, yo dispongo de este sitio, podemos hacer un acuerdo acá. Y llegan a un acuerdo. Entonces, realmente más bien, este es un nuevo modelo de negocios en las que las operadoras móviles ya no tienen que ellos desplegar o hacer tremendas inversiones en todo lo que es la adecuación del sitio, el montaje de la torre, el montaje de equipos de energía eléctrica, todo lo que son servicios públicos, accesos y todo eso, seguridad y todo ese tipo de cosas, que realmente eso le infla, más bien le dan a cargo de una empresa tercerizada que se dedica a la implementación de este tipo de infraestructuras, y esta a su vez o compra el bien o alquila o hace acuerdos con los propietarios de infraestructura física. Bien, vamos a otra. Dice Hola. Roy Hola. ¿Sí? JC, dime por favor. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Javier, a ti y a todos los participantes. Una pregunta más que nada de carácter regulatorio. Tengo una pequeña confusión ahí. La idea de la obligatoriedad de dar acceso a infraestructura y de presentar una oferta básica de compartición, normalmente son disposiciones dirigidas a todos los operadores que tengan infraestructura física que pueda ser compartida, o normalmente está dirigida a los operadores que tienen una posición preponderante. Me queda un poco la confusión, pero tenía la idea yo de que la obligatoriedad va dirigida principalmente a aquellos operadores que tienen una posición de dominio. Por favor, si me puedes comentar algo de eso. A ver, verás. Todo este tema de la oferta básica de compartición de infraestructura nace a raíz de lo que es la competencia en el sector de telecomunicaciones, y la interconexión y la compartición de infraestructura son la base para fomentar la competencia en el sector de telecomunicaciones. Entonces, lo que los reguladores de la experiencia atrás dicen, listo, vamos a hacer una oferta de interconexión básica. Y dentro de la oferta de interconexión básica estaba lo que es la compartición y coubicación de infraestructura. Entonces, a través de ese acto regulatorio, obligaban a las empresas que no querían dar ni interconexión y peor aún compartir infraestructura. Pero ¿quiénes eran los que no daban paso a eso? Las operadoras incumbentes, porque ellos decían, yo ni locos le voy a dejar entrar a la competencia, porque esa lo que va a hacer es venirme a quitarme a mis clientes, a mis usuarios, va a bajar los precios y me va a obligar a bajar mis precios, va a dar mejor calidad, me va a obligar a dar mayor calidad, me va a obligar a invertir. Y como yo tengo una red nacional desplegada muy grande, todo eso son inversiones altísimas que realmente me va a quebrar. Entonces, claro, todo esto se arrancó con los incumbentes que generalmente eran de propiedad estatal. Entonces ellos no te querían, por ejemplo, desagregar el bucle local para que puedas ingresar a servicios al usuario final. Entonces dijeron, no, yo no le voy a dar, y te tenía al pobre operador entrante de 2 a 5 años, si no es más, ahí en los tribunales, que no, que yo no le doy, que yo no le doy, no le doy. Entonces dijeron, muy bien, para evitar este tipo de actos anticompetitivos que ponen barreras de ingreso a nuevos operadores y por ende paran la competencia, pues vamos a hacer actos regulatorios. Y el primer acto es hacer ofertas básicas, tanto de interconexión y ofertas básicas de compartición de infraestructura. Entonces, ahora, todo operador o prestador de servicios de telecomunicaciones tiene por obligación en su página web publicar una oferta básica tanto de interconexión como de infraestructura, de compartición de infraestructura.
En esos documentos está un borrador macro de un convenio, un convenio macro donde está claramente estipulado todas las condiciones técnicas, económicas, legales y comerciales que van a generar entre ellos dos. Generalmente, la parte técnica no hay problema porque son técnicos que dicen, sí, esto soporta tanto y tiene espacio para tanto, listo. La parte legal dice muy bien, la parte legal debe estar identificado todos estos deberes y derechos y obligaciones que tienen ellos. En la parte comercial empiezan a identificar qué relación comercial de existir va a haber, pero donde nunca se llega a un acuerdo es en la parte económica, porque generalmente el incumbente dice, a ver, me costó $1.000.000 esta infraestructura. Ah, me obligan a hacer depreciación. Listo, yo deprecio a 3 años. El operador entra y dice, oiga, pero la infraestructura se deprecia a 20, 30 años. ¿Cómo me dice usted a 3 años? Son mis políticas de mi empresa. Entonces empiezan a utilizar prácticas anticompetitivas donde la posición del dominante prevalece. ¿Por qué? Porque él es dueño de esa infraestructura. Entonces, para evitar ese tipo de actos, el regulador lo que dice es muy bien. A ver, si ustedes no se ponen de acuerdo, si usted, señor incumbente, quiere hacerle a 3 años y él no le acepta, listo, yo le defino en base a regulaciones, a buenas prácticas internacionales, a un estudio comparado, un benchmark internacional, en base a modelos ingenieriles top-down o bottom-up, ¿sí? Yo defino los cargos de compartición y yo defino los valores y punto. Y si usted no obedece, le quito la concesión. Entonces, bajo esa perspectiva o esa vista, la peor condición para un operador incumbente que debe compartir infraestructura es que el regulador le defina el cargo o el precio o el precio tarifario tope. La peor condición. Por eso es que el regulador le dice, vean, siéntese, conversen, lleguen a un acuerdo, los lineamientos son esto deben seguir. Y pónganse de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, perfecto. Si no se ponen de acuerdo en un plazo preventorio o a petición del solicitante que dice que tú no le quieres dar, yo ejecuto la actividad económica. Es decir, hago los cálculos económicos en base a un modelo ya preestablecido regulatoriamente y con eso se va. Y de esa manera llegan a estos acuerdos o convenios. Pero nuevamente, el llegar a un acuerdo o convenio fijado por el regulador es el peor escenario que un operador incumbente puede tener. Por eso es que se recomienda que ellos lleguen a un acuerdo de beneficio mutuo y definan estos parámetros que yo te estoy indicando, ¿no es cierto? Entonces, como norma regulatoria, hoy por hoy, todos los operadores, incumbentes, entrantes, preestablecidos, de posición significativa a mercado, de no posición, todos sin excepción deben publicar una oferta básica de compartición de infraestructura en su web. Y todo el que quiera ingresar, baja y mira todo lo que están las condiciones, listo, y sobre eso empiezan a negociar. Pero generalmente, de la experiencia que hemos visto de la parte regulatoria, el aspecto fundamental es la definición de los cargos de compartición de infraestructura, que obedecen o deben obedecer a todo lo que son un modelo de costos incrementales de largo plazo, donde generalmente la depreciación es aceptada desde mínimo unos 20 años, 30 años o superior, pero en promedio está en la industria de 30 años. Pero hay otros operadores que pueden negociar y decir, listo, mira, mi ganancia está en la depreciación, yo lo pongo en 20 años, ya, firman. Llegan a un acuerdo, firman y listo, es un acuerdo de voluntad mutua y pues el regulador lo único que hace es registrar ese acuerdo y estar vigilante que se cumplan todas las condiciones pactadas. No sé si, Juan Carlos, te respondí la pregunta. Sí, claro, Javier, claro, lo tengo más claro ahora. Muchas gracias. Ok, no, ¿de qué? Las órdenes. Roy Marín en el chat nos dice, en cuanto a las torreras, ¿cómo son estas reguladas? Deben darse de alta como un operador título habilitante ante el regulador para ser entonces reguladas como operador de telecomunicaciones
O caso contrario, ¿cómo son obligadas a cumplir las normas? A ver, una empresa torrera lo único que hace es una empresa que construye obra civil. En este sentido, estas empresas torreras están reguladas por dos partes. La una, por la administración local donde construyen esas obras civiles, es decir, el municipio, la alcaldía, no sé cómo en otros países la identifican. Ese es la autoridad que le regula la obra civil. Y por el otro lado, el regulador de telecomunicaciones que le dice, mire, máximo usted puede construir para lo que es transmisiones, microondas, antenas de 60 metros. O en terrazas puede montarme máximo antenas de 18 metros. Más de eso no me puede hacer. Pero la alcaldía, por ejemplo, le dice, pero si usted va a construirme esa infraestructura de telecomunicaciones en la zona céntrica de mi ciudad, usted tiene que mimetizar toda lo que es tecnología. Y él debe cumplir dos regulaciones. Una regulación que es del espacio físico como tal, que corresponde a la autoridad regentora o normativa o reguladora del espacio físico, que generalmente dependen de una alcaldía, de un municipio, de esta autoridad para obtener ese permiso. Con ese permiso, usted registra esa infraestructura en el operador de telecomunicaciones y el operador de telecomunicaciones le dice, usted va a prestar servicios, listo, de soporte, listo, debe cumplir estas especificaciones. Ven que cumpla, listo, señor, puede usted ofertar sus servicios. No sé si, Roy, ahí la tienes un poco más clara cómo se lleva a cabo este tipo de servicios de infraestructura particular o infraestructura de telecomunicaciones de terceros. Sí, gracias. Es que sí, precisamente por ser ese modelo en donde uno sabe que es una empresa que prácticamente es una, no sé, decirle una constructora o una inmobiliaria porque es dueña de un terreno de cierta infraestructura, pues quedaba esa duda, ¿verdad? De que tal vez está en una zona gris entre qué tipo de participantes son, pero me queda muy claro. Muchas gracias. Excelente. Vamos con Denise. Dice, ¿cómo manejar una relación ganar-ganar entre un operador incumbente que realizó toda la inversión durante el tiempo de su desarrollo de red con un nuevo operador que viene a hacer uso de la red únicamente para brindar sus servicios? El modelo incrementales, de costos incrementales de largo plazo es la solución. Ahí se establece una utilidad razonable para el que presta la infraestructura y cobra un valor por esa infraestructura y genera una utilidad por una infraestructura. Y el otro paga por el uso de esa infraestructura porque a través de esa infraestructura él va a generar utilidad por la provisión de servicios a una comunidad, a una ciudad, a una sociedad en especial. Entonces ahí se establece el ganar-ganar. Y ganar-ganar es ganar-ganar, es decir, que la utilidad sea razonable, tanto del uno como, tanto del que alquila el espacio como del que está utilizando ese espacio para generar otra utilidad. Entonces ahí se gana de igual manera, ¿no es cierto? Pero claro, generalmente o anteriormente siempre se veía la posición significativa del mercado, pues ellos querían imponer la manera o la forma de cómo calcular el cargo. Por ejemplo, ellos decían, listo, yo no utilizo los costos incrementales de largo plazo, yo utilizo la teoría de costos históricos. Ya, ¿qué es la teoría de costos históricos? Es, en promedio, cuánto me cuesta mantener toda esa infraestructura y eso te lo paso. Pero daba el caso que cuando empezaban a revisar, en estos costos históricos, ahí estaba el sueldo del chofer del gerente, estaba la comida del perro del gerente, estaban gastos que no tenían nada que ver con el servicio que estaban alquilando. Entonces decía, ¿cómo se te puede pagar eso? Salados, eso es lo que me cuesta. Ahí está, tienes que pagar. Entonces, claro, el operador entrante se veía en una posición de ganar-perder. Es decir, ganaba el incumbente, pero perdía el entrante. Entonces, claro, en vista de ese escenario es que la UIT y todos los reguladores, pues, definieron un modelo de costos incrementales de largo plazo como la mejor vía para desagregar la red y solamente identificar los valores que son pertenecientes a esa red y que solo por el uso de ese espacio vas a pagar el valor que pertenece a ese espacio, no a toda la infraestructura disponible.
Y con eso, pues obviamente, el operador incumbente está generando un ingreso adicional y el operador entrante puede, a través del uso de esa infraestructura y del pago de esa infraestructura, generar un servicio que le da mayores utilidades y puede generar sus servicios, ¿no es cierto? No sé si que te respondí la pregunta, Denise, por favor. Bueno, Esteban, el regulador puede sugerirle a los operadores que mantengan sus precios bajos para el Internet. No, el regulador lo que hace es definir tarifas tope o topes tarifarios para que dar un amplio rango donde ellos pueden fijar sus valores en función de la infraestructura, en función del lugar, en función del tipo de infraestructura que está compartiendo, ¿no? Pero no puede bueno, el sugerir sería el dar este rango de topes tarifarios que él puede, que los operadores pueden llegar. Es decir, el operador dice, mira, por compartir el espacio en un poste máximo por metro, tú vas a cobrar máximo $10 mensuales. Ese es el precio tope. Bajo eso, lleguen a un acuerdo. Y como es un costo, porque el regulador para establecer esos $10 hizo un estudio ingenieril bottom-up, donde él construyó la red y identificó cada componente de esa red y costeó cada componente y la depreció a 30 años y estableció un WACC de un 15% de utilidad. Ok, en base a eso dije que máximo puedes llegar a $10 el sitio. Pero, oh sorpresa, todas las empresas dicen, ¿cómo vas a utilizar 15% del WACC si el promedio es 30%? Ah, ok, hagamos un estudio comparado con ustedes y veamos efectivamente cuál es la tasa de capital para este tipo de servicios. Ah, efectivamente, el regulador dice, muy bien, ha sido el 15, pongámosle lo que ustedes dicen, pongámosle un 30, ya, esa es la utilidad que yo defino que pueden, pero en costos. Entonces, claro, obviamente ahí puede empezar el regulador a manejar diferentes criterios y pues los operadores pues deben de una manera consensuada con el regulador llegar a un acuerdo y decir, sí, la tasa que vamos a manejar es del 18%, ya, para darle mayor o mejores precios de Internet. Y la depreciación podemos hacerle a 30 años. Perfecto, vamos a 30 años. Y con eso vas bajando los precios y vas obteniendo mejores tarifas para el usuario final, porque todas esas tarifas son definidas en función de todos los costes que el operador va teniendo para prestar esos servicios de telecomunicaciones ofertados. No sé si con eso te queda claro, Esteban. Bueno, me haces otra pregunta. Dice, ¿qué planes hay de cambiar a 5G o 6G en nuestras regiones? Cada país es dueño de infraestructura de postes, antenas. A ver, pues hay un plan mundial. Acuérdate que hoy por hoy las operadoras de telefonía móvil en especial son ya empresas de alcance regional, ¿no? Que están en varios continentes. Entonces, claro, ellos lo que traen es el mayor servicio y con nueva tecnología y por ende, bueno, hoy por hoy la pandemia frenó el despliegue masivo de 5G que iba a haber en todas las regiones, pero yo creo que están esperando que esta emergencia sanitaria pase para empezar a migrar ya a 5G porque realmente da muchas bondades en los servicios, mucha capacidad, mucha velocidad de transmisión de datos y por ende, pues este es el nuevo boom que va a venir, que ya mismo llega. Estamos esperando que la emergencia sanitaria les permita y pues arrancan con 5G. Con 6G, tú sabes que siempre se demora un periodo de prueba, un periodo de todo lo que es en campo, principalmente la tecnología en campo, para ver cómo reacciona, si efectivamente todo lo que está planificado se da o qué ajustes dar antes de sacarle a producción comercial, ¿no? Lo que sí vamos a ver ya en el 2021 es un despliegue masivo de 5G en muchos de los países de la región que son obedecen a empresas regionales, ¿no? De telecomunicaciones. Bien, me decías, cada país es dueño de la infraestructura de postes de antenas. No. Son empresas, muchos de estos postes o esta infraestructura les pertenecen a empresas públicas.
como las empresas de telefonía, como las empresas de energía eléctrica, como las empresas de ferrocarriles o trenes o metros, como las empresas de todo lo que es movilidad, puentes, carreteras, avenidas, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los dueños del espacio público y pues también a esto con la despliegue de 5G se identifica que, por ejemplo, los hoteles tienen una oportunidad magnífica para generar acuerdos de compartición de infraestructura, principalmente vertical, porque las antenas 5G no tienen mucho alcance, ¿no? Más allá de 100 metros no van a poder traspasar muros, entonces van a requerir instalaciones tanto externas como internas en este tipo de implementaciones. Y claro, ahí ya va a haber un masivo uso de compartición de infraestructura mediante acuerdos, ¿no? Porque va a darse el caso que vas a requerir incluso de personas naturales que tienen un edificio, una casa, que requieres justamente eso para hacer una célula de 5G, una área de 5G comercial, y pues claro, ellos van a tener que arrendar un espacio físico, una azotea, una pared, o un patio para implementar este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, muy pronto vamos a ver masivos convenios y acuerdos de lo que es compartición de infraestructura, principalmente para lo que es 5G por esta debilidad que tiene esta tecnología, que no tiene mucho alcance, ¿no? Mucho alcance. Eso te podría comentar, Esteban. No sé si con eso está más claro el tema o el panorama. Muchas gracias, Ariel. Bueno, quedan preguntas de Esteban. ¿Cuándo llegaremos en nuestra región al nivel de llamadas por Internet como en países industrializados? Ya muchos estamos en eso, querido Esteban. Yo creo que ya todos vamos a estar en eso porque obviamente con 4G y 5G pues es el uso del VoIP, ¿no? Entonces yo creo que ya muy pronto. Con esto quiero agradecer su gentil atención, su tiempo prestado a este tema. Quiero agradecerles su participación en los foros. Les animo a seguir participando y vamos a reflexionar en conjunto sobre este tema para enriquecer el conocimiento grupal. Muchas gracias a todos por sus aportes, sus ideas, comentarios, preguntas. Muchas gracias y estaré a su disposición cuando ustedes lo requieran. Un abrazo, buenas tardes y buena semana de lo que queda. Gracias. Hasta luego.